Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy es lunes y estamos contando 8 días mi gorra de Mercedes. Ayer ganó Hamilton. Tenía 945 días que no pisaba la cima de un podium. Bueno, él había quedado tercero, había estado en el podio en varias ocasiones, pero no había ganado una carrera. Ganó en Silverstone, en Gran Bretaña, y también en su país, en el momento que se despide en su última temporada con Mercedes. Y bueno, Hamilton tuvo días difíciles, tanto con la escudería, que esas batallas de que no me dan un carro que me ayude de verdad a rendir, no me han dado un carro que me ayude a rendir en esta etapa, como lo había hecho en el pasado, y había tenido una carrera muy buena, lluvia, momentos dramáticos. Hay que reconocer que Verstappen es una máquina, quedó de segundo. Y Lando Norris promete mucho, así que Hamilton, ojalá y que pueda recomponer el resto de la temporada. Por ahí viene el parón de verano y ya veremos qué pasa luego que regresen. Queda todavía, si no me equivoco, una carrera que es déjame ver, la del 21, que si no me equivoco es, bueno, por ahí, por Europa, no me recuerdo ahora. El calendario me tiene la cabeza un poco culeca. Pero nada, la gorra de Mercedes. Hablando de Europa, ayer hubo elecciones en Francia, hace unos días hubo elecciones en, en, uh, Inglaterra, y ciertamente, ciertamente hay que, hay que poner eh, los ojos en lo que está pasando allí, porque como tenemos políticos y una clase social que le encanta copiar todas las tendencias que suceden en Europa y en Estados Unidos, pues evidentemente que por acá habrán gente que empezarán a copiar. Lo que pasó en Francia, bueno, ya muchos analistas lo habían planteado de que podía suceder por el modelo electoral que tiene ese país. Allí hay un sistema de doble vuelta. Lo que hicieron el partido que gobierna, el del presidente, y la coalición que agrupa a toda la izquierda, de la más extrema hasta la más moderada, en ese país, fue la renuncia de candidatos en distritos donde la cosa estuviera muy pelúa, para que las alternativas que quedaran fuera o del partido de Marine Le Pen o del partido o de cualquiera de las coaliciones, digamos, que tuviera más posibilidades. Así se repartieron, y hoy nadie tiene la mayoría necesaria para poder nombrar primer ministro, y evidentemente que va a haber acuerdos allí. Los analistas europeos de Europa plantean que en Francia no existe esa tradición de gobernar en coalición, y que ya veremos a qué tipo de acuerdo o planteamientos, porque el presidente es el que propone el primer ministro, a qué propuesta llega que pueda generar un consenso y que se pueda seguir gobernando en este país. Francia es un país que está enfermo hace tiempo, hace mucho tiempo, no es nada nuevo, tiene que ver con muchas decisiones que se tomaron en la década de los 60 y los 50 por un asunto meramente económico, la atracción de mano de obra barata de colonias y ex colonias francesas, gente que ha vivido por décadas en este país y que de alguna manera no se sienten pertenecer a Francia, no se sienten franceses, de 2, 3 generaciones que han nacido en Francia, y son franceses que no se sienten franceses, que se sienten de su país de origen. Y Francia es un lugar interesante para analizar ese fenómeno y para entenderlo. ¿Qué ha pasado con Occidente? Bueno, es un tema interesante de estudiar y debatir. Mientras tanto, nosotros en la distancia vemos lo que allí pasa. Ayer yo escribí en un tweet que a mí me preocupa poco lo que pasa en Francia, porque Francia está muy lejos de donde estamos nosotros como para yo perder el sueño con lo que allí sucede, y más aún porque el impacto de lo que pasa en Francia, en la República Dominicana, es poco o casi nulo. Creo que es un asunto que debe de preocupar más a los europeos, porque el motor económico de Francia, de Europa, lo componen Francia, Alemania
y otras economías, mientras que están bastante lejos y la Unión Europea anda en una crisis que abarca todos los sentidos, desde el social, moral, étnico y un montón de vainas que allí pasan. Si bien es cierto que hay quienes minimizan lo que allí está pasando, tal vez no están viendo la forma progresiva en que las cosas se van descomponiendo en este continente y deben de dar una idea o una señal de en qué dirección van las cosas allí. Esta mañana, pues, escuchaba un analista español y con toda razón decía este analista de esta estación de radio, ahora se me va el nombre de la jodida estación. Él planteaba de que, si bien es cierto que los medios se concentraron en presentar a el partido de Jean-Marie Le Pen y a su colíder como impresentables, como gente invotable, lo cierto es que ellos obtuvieron 10 millones de votos, un tercio de los votos de Francia. Si bien es cierto que ellos no ganaron y quedaron en tercer lugar, duplicaron su plantilla de diputados en la Asamblea Nacional, la duplicaron. Si bien es cierto de que hace apenas 5 años era impensable que este partido pudiera tener posibilidad de llegar a gobernar, se vio bastante cerca. Y decía él, lo que estamos viendo es simplemente la crónica de lo inevitable, de lo que terminará pasando. A la medida en que se siga presionando de un lado, habrá más gente que favorezca el otro. Y lo que va a pasar en Francia es que, y lo que está pasando, es que la política, que siempre han existido posturas extremas frente a ciertos temas, tomará el derrotero que posiblemente han buscado durante décadas las clases políticas más moderadas francesas que no suceda. Porque mientras le abren la puerta a la extrema izquierda y todas sus ideas locas, que es lo que ha pasado en esta oportunidad, el centro o los moderados van siendo desplazados y ambos extremos van creciendo y ambos extremos van alimentando. Y uno de los dos extremos va a terminar imponiéndose, y cuando esto pase, pues Francia tendrá que enfrentar una situación cuasi de guerra civil. Y eso no lo digo yo, porque yo no soy analista ni estudioso de la política francesa, sé muy poco, sé casi nada de lo que allí pasa. Para orientarme escucho a gente que sí estudia y analiza y les comparto el análisis de ellos. Pero lo que es cierto que me quedo, lo que rescato de lo planteado por Alsina y por otros analistas españoles, es que ciertamente estamos en un momento en donde pareciera ser que los extremos son los que están ganando espacio, mientras el centro se olvidó de hacer posible las cosas para todos, de dejar que las cosas pasen, de complacer a ambos extremos o de ser muy blandengue o políticamente correcto. Esta actitud de dejar pasar, de dejar suceder cosas, de no atender lo que debía atender, es lo que ha estado alimentando a estos extremos. Y creo que lo hemos visto ya en muchos sitios. Y en República Dominicana, la moderación y la corrección política, que muchas veces es necesaria, a veces en temas muy puntuales, lleva a posturas radicales. Y pasando de un lado a otro, lo que estamos viendo y lo que hemos visto esta semana respecto a la discusión sobre el Código Procesal Penal, sobre el Código Penal, que tiene 23 años discutiéndose en el Congreso, y que yo soy de los que piensa que todos estos artículos que se le han agregado, tal vez la gente no lo sabe, pero los artículos que están agregados, nuevos, están agregados en este código, porque fue una orden dada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero del año 2023 a una delegación de diputados que incluía a Alfredo Pacheco, y él lo sabe. Igual vino aquí esa misma persona, fue a Palacio con el mismo plan y volvió una comisión y fue allí. Y yo no sé si los políticos dominicanos y quienes toman decisiones sobre la política y las leyes en la República Dominicana hacen esto porque la presión de Estados Unidos y el nivel de compromiso con Estados Unidos es enorme. Y definitivamente yo he concluido de que República Dominicana no la gobierna
el liderazgo por el que uno vota. Ellos son una especie de corresponsales del poder que hacen lo que le mandan desde afuera. Aquí se aplica y se aprueban las cosas que organismos foráneos establecen. La OEA dicta cómo se gobierna aquí, la Unión Europea dicta cómo se legisla en República Dominicana, la ONU dicta cómo se legisla en República Dominicana, Estados Unidos dicta cómo se legisla en República Dominicana. República Dominicana establece normas y leyes que casi nunca responden a los intereses del país o a la realidad social. Y ciertamente lo que tenemos son muchachos demandados, que fue como se comportaron esa delegación de 14 diputados. Allí habían diputados que yo conozco y es de ellos que recibo la información. Entonces, lo que estamos viendo con el código, entiendo yo, va en dos direcciones, lo he discutido con el buen amigo Juan Arturo Recio. O los políticos saben que el código, como está con los tipos penales que contiene el nuevo código, es perjudicial para ellos como clase y buscan en cada oportunidad llenarlo de cuestiones que saben que van a generar una tirantez tal en la sociedad que al final o lo observa el presidente o termina no siendo aprobado o perime en el Congreso porque la discusión se hace extensísima y ahí se tiene que reenviar de nuevo, reintroducir la mierda esa y otra vez vuelve y se da y tenemos 23 años en eso. Y yo soy de los que piensan que ese código no se va a aprobar. Primero porque hay grupos de presión que quieren garantizado su negocio en la República Dominicana, que le legalicen el negocio, que es la base del sustento de esos intereses en nuestro país. Pero también hay grupos muy poderosos, bien engrasados, que también quieren que a ellos se les complazca. Y si no se les complace a ellos, pues harán presión para que esto sucumba. Y del otro lado también hay gente que pasa lo mismo. Mientras tanto, en el medio están los políticos saliéndose con la suya, porque no tienen un código que les persiga efectivamente, que persiga y que castigue las diabluras que ellos desde la política forman parte o llevan a cabo. Esa es la discusión que hemos tenido nosotros en muchas ocasiones entre cerveza y vaina. Son discusiones, yo que soy un incauto, que conozco poco de derecho, pero que leo el periódico todos los días, o que leo, a veces leer el periódico ni siquiera estar informado, cuando viene a estar más desinformado leyéndolo que dejándolo de leer. Pero digamos que lo mínimamente que puedes leer diariamente es el periódico. Y uno entiende de que esto puede llevar a algún sitio. La realidad es que aquí se está fraguando un sentimiento que en el contexto que está dado hoy en día de horizontalidad de medios para poder informar, deformar y desinformar, yo creo que no estamos lejos de que empiecen aquí a surgir pensamientos, corrientes de ideas, etcétera, que sean problemáticas para la convivencia pacífica que hemos tenido durante los últimos 60 años en este país. Aquí se quieren enfrentar muchos problemas que no son problemas de República Dominicana, como si realmente fueran problemas en este país. Y yo creo que nosotros tenemos que ocuparnos de lo que realmente es problema en el país. Y en la medida que los problemas vayan surgiendo, estar abiertos a discutir y ponernos de acuerdo y resolver los problemas que sean problemas cuando verdaderamente lo sean. No venir con este sentido, con esta falsa urgencia, como dije en el 2021. Esta urgencia de las 3 causales es falsa. Eso es mentira. Eso es una farsa montada desde los grupos de interés que quieren beneficiarse con la legalización del asesinato de bebés. ¿Es cuánto? Aquí no hay una urgencia de ningún tipo. En un país donde las mujeres ni están pariendo. Entonces, aquí las que están pariendo por camiones son las haitianas. Y no veo a esos sectores acercarse a estos grupos para ofrecerles planificación, para que se preparen, para que se planifiquen o para que aborten. En las de aquí sí. Y parece absurdo lo que estoy diciendo,
pero se observa fácilmente. Entonces, en lo que esto nos lleva a nosotros a posturas extremas, esta discusión absurda que yo he visto, que la izquierda perfumada de la República Dominicana, elitista y come mierda, clase media, acomodada, quiere que estos países tengan las mismas fórmulas de otros países cuando nuestra realidad es otra muy distinta, en lo que ellos desde su comodidad buscan convencer a la sociedad de que todo lo que en otros sitios existe, se discute y se aplica y destruye y socava esas sociedades. Nosotros aún tenemos tareas pendientes que cumplir. No podemos ser primer mundo sin pasar por el proceso que pasaron todos los países que se convirtieron en países del primer mundo, que evidentemente está mal entendido ese concepto, pero en el imaginario general es países desarrollados, países subdesarrollados y los que son tipo Haití. Entonces, en lo que llegamos a ese punto, siguen apretando la tuerca, siguen desinformando. He visto amigos desinformar de sus redes sociales, retorcer la realidad, posturas absurdas de todo tipo. Yo honestamente no tengo ninguna postura en particular sobre nada de lo que allí está discutido, porque tengo claro desde hace tiempo, como discutía y decía con mi amigo Recio, de que a la clase política no le interesa bajo ningún concepto que ese código se apruebe. Y no porque no contenga nada de lo que los grupos de ñoños y al servicio de intereses foráneos están exigiendo, sino porque ellos no quieren echarse la soga al cuello. Nos vemos en un próximo video.